Damos gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes estas lecciones para los nuevos creyentes. El propósito es llevarles desde el nacimiento espiritual hasta una vida responsable en la iglesia local, es decir, hasta ser un discípulo, que a su vez ellos después hagan otros discípulos. La vida cristiana es una vida llena de bendiciones, pero también llena de responsabilidades. Y creo que nuestro deber es poder ayudarle desde su nacimiento, que usted pueda crecer y llegar a ser responsable en su vida cristiana. Jesús nos dejó a nosotros una gran responsabilidad, y es llevar a cabo la gran comisión. Pero también reveló en su palabra cuál era el secreto, y era hacer discípulos. La primera lección que vamos a estar viendo es la seguridad de tu salvación. Ahora que tú perteneces a la familia de Dios y empiezas en los caminos de Dios, es importante que tengas en tu corazón presente la seguridad de que fue la bondad de Dios que te guió al arrepentimiento y te dio el arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento al hombre y el hombre es el que se arrepiente. Como dice Romanos capítulo 2, versículo 4, que su bondad nos guió al arrepentimiento. Pero también fue en ese momento cuando Dios hizo ese milagro en tu corazón, que tú te pudiste dar cuenta de tu condición como pecador. Y entonces reconociste que era tu pecado que te había separado de Dios. Y entonces Dios vino y te dio ese arrepentimiento. Tú pudiste arrepentirte para con Dios. Pero también Dios hizo otro milagro en ese momento en tu vida. Y es que te regaló la fe para que tú pudieras creer en Jesucristo para ser salvo. Creíste que aquel varón que dejó su gloria y vino a la tierra a buscar a los perdidos, y aunque vivió una vida santa, nunca pecó, al final de su vida cargó sobre sí la culpa mía y tuya de nuestros pecados, y en él Dios castigó nuestros pecados. Pero la Biblia dice que al tercer día Él resucitó, venciendo la muerte y demostrando así que Él es más poderoso que el pecado. Antes de nosotros venir a Cristo, éramos esclavos del pecado y nuestro amo era el pecado. Pero Cristo en la cruz del Calvario y resucitando demostró que Él es más poderoso que el pecado. Ahora que Cristo vive en ti, la palabra de Dios, y tú en ese momento que lo pudiste creer en Él de esa manera, le diste tu vida a Él vino a ti a gobernar sobre tu vida, sobre tu voluntad, porque tú lo reconociste como tu Señor, tu soberano, para que Él gobierne según su voluntad sobre ti. Ahora, uno de los grandes errores que muchas veces se comete es para poder no estar con esa incertidumbre de que soy salvo o no soy salvo, es que muchos caen en el error de querer confiar en su salvación por lo que sienten. Y no, la salvación no es así. La salvación depende absolutamente de Dios. Él te regaló el arrepentimiento, te regaló la fe. Por eso la palabra de Dios es muy clara y dice que no los elegimos, dice en Juan 15:16, no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué hizo el Señor en nosotros? Hizo el milagro sobrenatural, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Él nos dio vida. Un muerto no puede responder a Dios. Dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y antes para nosotros era todo esto locura. Pero un día Dios abrió nuestro corazón, nos regaló el arrepentimiento, la fe, y nos regaló su vida. Amén. Y pudimos creer en Cristo y pudimos experimentar el gozo, la paz, porque el verdadero creyente experimenta la paz de Cristo en su vida desde el momento que le da su vida a Él. La Biblia dice: justificado pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Amén. Ahora, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, a confiar en sus promesas y a mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre de nuestro pasado, de nuestra culpa, ¿no? De todo lo que nos tenía ahí, viviendo lleno de cargas y de pesos. Él nos hizo libres, dice la Biblia en Gálatas 5:1. Y no estéis, dice, otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, o sea, en duda, en incertidumbre, sino que habéis, dice la Biblia, recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Cuando uno vive en la libertad de Cristo, esta misma libertad te da esa seguridad de salvación y produce en ti ese amor, ese deseo por la santidad, por vivir para Dios, agradándole en todo, creciendo en la santificación. Como el creyente manifiesta su seguridad, su salvación, también es a través de la comunión. Amén. Y creyendo y confiando en cada una de las promesas de Dios. Aunque si las circunstancias o los momentos son difíciles, el cristiano sabe que es salvo. No por lo que sienta o deje de sentir, sino porque está confiando en sus palabras, en sus promesas. Dice 2 de Corintios 1:20, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Confiar en Dios significa confiar en su poder, que Él nos va a guardar, amén, para toda la eternidad. 2 de Timoteo 1:12, Pablo nos exhorta a que nosotros tengamos esa confianza y que estemos seguros que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea que confiar en Dios significa confiar en su fidelidad, amén, que Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas, como dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, o sea, tenemos que ser constantes, amén, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Juan 10, del 25 al 27, la Biblia compara al creyente como la ovejita que conoce la voz de su pastor, y él dice, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aleluya. Ahora, y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El verdadero creyente tiene una vida espiritual en comunión con el Padre y el Hijo. La Biblia dice en 1 de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en 2 de Pedro 1:4 dice que por aquella promesa Él nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Los creyentes estamos asegurados por la eternidad, porque la salvación es un asunto no de temporalidad, sino de eternidad. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Querido hermano, ahora, si tú estás en Cristo, tú tienes una nueva identidad, eres uno con Él, amén. Tienes una nueva posición, eres un hijo de Dios, has sido sellado con el Espíritu de Dios, y tienes nuevas posesiones, porque Dios hizo todas las cosas nuevas en ti. Eres una nueva creación en Dios.